3 escalofriantes. Historias reveladas de terror, en viajes por carretera que te dejarán embrujado. Carlos, un joven de 27 años, buscaba una aventura para recordar junto a su esposa, Ana, y su hija Valeria. El plan era divertido. Un viaje por carretera, desde su pequeño pueblo en México, hacia la Ciudad de México. La música de un mariachi sonaba alto en el auto. El ambiente era alegre. Risas y palabras de amor llenaban el aire. Pero había algo en el camino que parecía esperar. Algo que no se notaba, pero que se sentía. Un escalofrío inminente. Todo cambió cuando un viejo camión de carga los adelantó. Y la sensación de ser observados se volvió inquietante. Mientras cruzaban paisajes rurales, el camión comenzó a reducir la velocidad, como si pretendiera seguirlos. Carlos trató de sacudirse la sensación de incomodidad que le provocaba, sonriendo por el bien de su familia, pero el pulso en su pecho crecía rápido. ¿Qué pasaba? Decidieron hacer una parada en una gasolinera abandonada, un lugar sombrío que parecía sacado de una pesadilla. El letrero parpadeante de «Abierto» estaba cubierto de telarañas. La familia salió del auto, y cada sombra que se movía fuera del alcance de la luz lo hacía sentir más inquieto. Ana lo notó. Un susurro llegó a sus oídos, como si las voces de aquellos que alguna vez estuvieron allí pidiesen ayuda. La niebla parecía envolverlos a medida que decidían continuar. Pero Carlos no tenía paz. Todo en él gritaba que algo no estaba bien. Al volver al auto, el viejo camión estaba al lado, los rostros de sus ocupantes ocultos por la oscuridad. 2 hombres, vigilantes, los miraban con una intensidad que apagó el aliento en sus gargantas. Carlos aceleró, y el camión continuó su camino, pero el horror ya había hecho una marca en su corazón. El ambiente se había vuelto pesadilla. En una curva, perdió el control del auto, y en un instante, toda la alegría se disipó. El sonido del metal crujiente y el deslizamiento en la carretera se transformaron en un eco aterrador de su propia vulnerabilidad. Lograron calmarse y buscaron refugio en un motel cercano. La habitación era pequeña y en ruinas, pero en su mente era un refugio. Sin embargo, la seguridad era una ilusión. En la madrugada, Valeria despertó asustada por murmullos provenientes de la habitación contigua. Su pequeña voz, llena de temor, resonó con fuerza en el debilitado corazón de Carlos, quien temía levantarse. Afuera, el viento ya no soplaba, sino que susurraba secretos de antiguos fantasmas. Cuando trataron de avisar a las autoridades, su voz se desvanecía en la indiferencia. «Todo está bien». Esa frase era como un ancla, atrapándolos en su creciente desesperación. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decididos a explorar, se dieron cuenta de que el motel era un lugar de terror. Habían desaparecido personas ahí. Las sombras parecían moverse con ellos, y cada rayo de luz revelaba más del horror. Un anciano del lugar les habló de entre los murmullos. «Los espíritus claman justicia». Carlos sintió el sudor frío de la desesperación, y el tiempo empezaba a correr. Acorralados por el miedo, debían decidir si se enfrentaban a lo desconocido o se dejaban llevar por la desesperación. La noche caía nuevamente, y con ella
El eco de un futuro incierto retumbaba en sus corazones asustados. ¿Lograrán escapar de la oscuridad o se volverán otra leyenda de la carretera? Las sombras son cada vez más cercanas, y Carlos sabe que el verdadero terror apenas comienza. La primera luz de la mañana coló una tenue claridad en la habitación desgastada del motel. Carlos y Ana estaban despertares, aún con el eco de los murmullos resonando en sus cabezas. Valeria, con ojos grandes de temor, acariciaba su muñeca de trapo en silencio. Aquella muñeca, su única compañía, se había convertido en un símbolo de su inocencia, en medio de un mar de horror. Carlos se levantó primero, sintiéndose como si un peso estuviera aplastando su pecho. Las paredes del motel parecieron encogerse, encerrándolos en una prisión que palpaba su angustia. Decidió acercarse a la ventana y asomarse. La carretera, que apenas unas horas atrás parecía llena de promesas, ahora se veía como un camino sin salida, algo oscuro y sin vida. «Voy a buscar algo de comer», dijo, intentando mantener la calma en su tono. Ana asintió, pero la preocupación oscureció su mirada. Carlos salió, sintiendo la bruma fresca envolverlo como un manto. El silencio del exterior era abrumador, como si el mundo entero los hubiera olvidado. Caminó hacia la gasolinera abandonada, pesando cada paso. Al acercarse, notó que el aire tenía un tufo extraño, un olor a algo rancio, casi como un recordatorio de que los sueños rotos a menudo traen consigo un fuerte aroma a muerte. Decidido, empujó la puerta que se abrió con un chirrido lamentable. Dentro, el polvo bailaba en los rayos de sol que se filtraban a través de las ventanas sucias. Carlos buscó entre las estanterías vacías y encontró solo un par de dulces, envejecidos, que tendió en su mano temblorosa. Sin embargo, lo que más lo inquietó fue un viejo espejo detrás de la caja registradora. Reflejaba no solo su imagen, sino algo más. Las luces centelleantes parecieron distorsionarse en la superficie, formando rostros oscuros, miradas a las que no podía escapar. «¿Qué es esto?», se preguntó, sintiéndose invadido por un temor inexplicable. De repente, un ruido sordo lo sacó de su trance. Era un golpe desde atrás. Carlos giró rápidamente, su corazón latiendo a 1000 por hora. No había nadie, pero en ese instante, un susurro helado fluyó a través de la gasolinera. «¡Ayúdanos!». La voz era la misma que había escuchado aquella noche, pero ahora con un tono desgarrador. Volvió a mirar el espejo, y su reflejo ya no era el suyo. ¿O eran los ojos de los desaparecidos lo que veía? Sintiéndose atrapado en un juego del que no sabía las reglas, salió corriendo de la gasolinera, dejando los dulces caer. Cuando regresó al motel, el aire parecía más pesado. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Ana y Valeria no estaban. «¿Dónde están?», gritó, aumentando su desesperación. La habitación estaba vacía, pero en el aire flotaba una advertencia. «El tiempo se agota». Los murmullos retornaron, pero ahora con un nuevo sentido. Eran ecos de risas distorsionadas, frases incomprensibles, y, en la última sombra de la tarde, se escuchó con claridad: «Nunca se van». Carlos supo que era la señal. Algo lo estaba llamando, y su familia estaba en peligro. Con el corazón frío y la mente acelerada, se adentró en lo desconocido, decidido a enfrentar lo que acechaba. Mientras se dirigía hacia donde lo guiaban las voces, su mente corría entre recuerdos y miedos. Pero lo que no sabía era que, tras cada sombra girada, lo que le esperaba no era solo el horror que habían encontrado, sino un terrible secreto que los unía a los perdidos. Y justo cuando Carlos se sintió atrapado, detrás de él brotó un reflejo en el vidrio, que provocó un grito silencioso, y todo se oscureció.
¿Era esto el final de su búsqueda? El eco de aquellos que iban a ser olvidados resonaba más fuerte, y la noche empezaba a caer de nuevo. La oscuridad envolvió a Carlos como una nube opresiva, y la confusión se apoderó de él. Los ecos que antes eran solo murmullos se tornaron en gritos afligidos que parecían salir de las paredes del motel. Al girarse, el reflejo en el espejo no era solo una imagen distorsionada. Era un vórtex de almas perdidas, un remolino de desesperación que lo miraba fijamente. Las voces resonaban más fuertes. Nunca se van, repetían, como un mantra que penetraba su mente. Carlos, temblando, se obligó a avanzar hacia la puerta entreabierta. Los pasillos del motel parecían alargarse interminablemente, y cada paso resonaba en la penumbra como un eco sordo de su pánico. La luz mortecina que se filtraba de las bombillas, parpadeantes, apenas iluminaba su camino, creando sombras que danzaban a su alrededor. Al salir, el aire se sentía helado, cortante. La bruma había crecido, envolviendo todo en un manto espeso y agobiante. Carlos llamó a Ana y Valeria. Su propia voz le sonaba extraña, como si perteneciera a otro mundo, pero solo el silencio le respondió, un silencio que parecía cargar con un peso insoportable. «Ana», repitió, la desesperación dibujando líneas de angustia en su rostro. El temor lo empujó a seguir moviéndose, a explorar cada rincón del motel, como un laberinto que lo atrapaba y desorientaba. Las risas susurrantes se tornaron en llantos, y cada esquina parecía condejar un secreto oscuro. De repente, un rayo de luz surgió de un cuarto al final del pasillo. Carlos, con el corazón en la garganta, se acercó. El brillo parecía atraerlo. Una fuerza magnética que despejaba la neblina de su mente. Empujó la puerta, y el chirrido resonó como un grito. Dentro, la habitación estaba intacta. Los muebles aún tenían el brillo de lo nuevo, y una manta aún era visible en la cama. Pero sobre la mesa, un pequeño objeto llamó su atención. Un álbum de fotos, desgastado por el tiempo. Sus manos temblaron mientras lo abría. Las imágenes de personas sonriendo lo miraban, llenas de vida en un mundo que claramente ya no existía. En la última página, una foto con una familia que le pareció familiar. Reconoció a Ana en la imagen, junto a una niña que parecía ser Valeria. Algo en su estómago se revolvió, giró la página y encontró palabras escritas, con caligrafía añeja. Ellos son parte de nosotros. Nunca se van. La advertencia hizo que el aliento se le cortara. La familia que miraba desde la foto sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, como si les faltara algo esencial. Justo cuando la comprensión se aferraba a él, un frío viento atravesó la habitación, apagando la tenue luz que iluminaba el álbum. Las risas se transformaron en gritos desgarradores que parecían venir de todas direcciones. Carlos sintió un estremecimiento recorriendo su columna. El tiempo se había detenido en esa macabra danza. «¿Qué está pasando?», gritó. Su voz temblorosa se perdió en el eco. En un instante de terror, comprendió que aquel motel era más que un simple refugio. Era un lugar de encuentro entre su familia y aquellos que habían desaparecido. La angustia se enredó con la culpa, y de pronto se sintió responsable de todas aquellas almas atrapadas. El sonido de un llanto distante hizo que su corazón latiera con más fuerza. Detrás de él, una sombra se alzó, tomando la forma de Valeria, con la muñeca de trapo en sus manos y una mirada de súplica. «Papá», dijo. Su voz crujía como un cristal roto. «No la dejes ir». Carlos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Luchando por mantener la cordura, se dio la vuelta, pero las sombras a su alrededor comenzaban a moverse.
deslizándose sobre las paredes, acercándose. Cada mirada oscura era una advertencia, cada risa una sentencia. ¿Qué quieres de mí?, exclamó con desesperación, sintiendo que el terror se convertía en su única compañía. En ese instante, una voz familiar rompió el caos. «Tienes que elegir». La línea entre el miedo y la realidad se desdibujaba. La sala se llenó de sombras que danzaban, y en ese momento, Carlos supo que la decisión que debía tomar lo marcaría para siempre. La cama vibró, y el ambiente se tornó más denso, como un abrazo de pesadumbre. Enfrentado a la inminente oscuridad y a la verdad que se escondía tras ella, Carlos cerró los ojos. Su destino se decidiría en el próximo latido de su corazón. Mientras el eco de las risas se transformaba en un grito ensordecedor que llenaba el aire, y cuando abrió los ojos, el espejo estaba frente a él, reflejando no solo su imagen, sino la puerta a un abismo sin fin. Podría rescatar a su familia antes de que fuera demasiado tarde. Carlos sintió que el abismo lo llamaba con una fuerza aterradora. El espejo parecía latir con su corazón, cada reflejo más distorsionado que el anterior, especialmente la imagen de Valeria, que ahora parecía hallarse justo detrás de él. No podía mirar atrás, pero la necesidad de protegerla lo mantenía anclado a la realidad. Sin embargo, el espejo prometía una verdad inquietante, y Carlos luchaba con la presión en su pecho. «¡No te acerques!», gritó, pero su voz sonaba ahogada, como si el aire mismo le fuera robado. La pregunta de la voz resonaba en su cabeza. «Tienes que elegir», como un eco interminable. ¿Qué elección podía hacer ante lo desconocido, mientras el terror lo arrastraba hacia el abismo? Las sombras en la habitación se volvían cada vez más densas, parecidas a manos que la atrapaban, tratando de arrastrar a Valeria. Carlos se sintió impotente. Las risas y los llantos se entrelazaban en un canto de locura que lo rodeaba. «No voy a dejar que te lleven», murmuró, decidido a luchar por su hija. A medida que giraba, las imágenes en el espejo comenzaban a tomar forma. Cada rostro que aparecía estaba marcado por una tristeza profunda y una desesperación que calaba hondo. Y entre ahora y entonces, la figura de Ana emergió con claridad. Se veía tan real, pero sus ojos vacíos lo miraban con reproche. «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó. Su voz era como un susurro del viento, llena de dolor y rencor. El corazón de Carlos se quebró al escucharla. Su amada había desaparecido, y ahora él estaba allí, impotente, enfrentando un tormento que no había previsto. «Ana, no sé cómo», respondió, su voz fallando mientras las lágrimas caían. Pero mientras hablaba, la voz de Valeria, tan suave y tensa, hizo eco en su mente. «Papá, elige». Carlos dio un paso atrás, y el espejo se oscureció. De repente, las imágenes empezaron a deslizarse. Un ditirambo espectral que lo atrapaba, su piel erizándose con la manifestación oscura del miedo. En el fondo del espejo, figuras comenzaron a empujar la superficie reflejada, como si quisieran salir al mundo real. Eran almas, todas navegando entre sus recuerdos y sus temores, buscando escapar, buscando redención. Desesperado, Carlos sintió que una fuerza lo empujaba hacia el espejo. Las voces se agudizaban, creando un coro de acusaciones. «¿Eres tú quien los ha traído aquí?» «No, no los quiero aquí», gritó, entendiendo que debía hacer algo que rompiera el ciclo. Pero esa respuesta se desvanecía entre la niebla. Cada palabra retenía su voz mientras la oscuridad se espesaba. Tomando una respiración profunda, decidió actuar. Extendió su mano hacia el espejo,
La piel fría del vidrio palpitaba al contacto. Las visiones giraban, y en medio de la oscuridad, su mente iluminó una imagen. Recordó risas familiares, momentos en el parque, el abrazo de Ana, la alegría de Valeria. Mientras las sombras se arremolinaban, pronunció con voz firme: «Regresarás, regresaremos juntos». Pero justo en ese instante, el cristal se fracturó, y Carlos sintió como si su boca fuera llenada de terror. Una voz antigua que le gritaba. La habitación empezó a desvanecerse a su alrededor, y una ráfaga de viento brutal lo arrastró, llevándose con él todos sus deseos de salvación. Cuando Carlos finalmente cayó al suelo, la habitación fue reemplazada por una estación de tren desierta, y la niebla continuaba. Esta lo envolvía, susurrando cosas en tonos imperceptibles. Un tren se acercaba, las luces brillantes atravesando la bruma, como un faro de desesperación. «¡Valeria! ¡Ana!», gritó con desesperación, mientras sentía que el tren amenazaba con arrollarlo. Era entonces o nunca. Tendría que decidir, una vez más, a quién salvaría. Y el tren continuó su marcha, el silbido resonando, como si le recordara a Carlos que el tiempo para elegir se agotaba. Con el miedo aterrorizándolo y la bruma como testigo, él sabía que algo se avecinaba en la penumbra, y no podían escapar de ello. Podría hallar a su familia en medio de la tormenta cercana. La niebla, espesa como un manto de incertidumbre, envolvía a Carlos, mientras el sonido del tren sacudía su espíritu. El pitido resonante ahogaba su mente, recordándole que la prisa no solo era su aliada, sino su enemiga. «Elige», seguía resonando en sus pensamientos, como un mantra sin fin. A su alrededor, las sombras danzaban, burlándose de su desesperación. Parecían saber algo que él ignoraba. Carlos se encontró parado en medio de dos caminos. Hacia un lado, un camino oscuro se dirigía hacia un túnel que parecía devorar la luz. Al otro lado, la niebla se dispersaba levemente, sugiriendo la posibilidad de encontrar a Valeria. Su mente se debatía en la agonía de la decisión. ¿Puedo arriesgarme a entrar en el túnel? ¿O debo seguir la luz, aunque sea difusa? Las imágenes de ambos amores atormentaban su conciencia, transfigurando su amor en una tortura sin igual. De repente, un destello iluminó el túnel. Entre la oscuridad, Carlos creyó ver una forma familiar. «¡Valeria!», exclamó, pero su voz fue tragada por el eco del tren. Dudó, su corazón golpeando en su pecho, como el martillo de una forja. «¿Qué hago?», pensó. «¿Arriesgarlo todo por una sombra al final del túnel? ¿O seguir la luz segura, aunque ilusoria?». La angustia lo atravesaba, arrugando su mente en un laberinto de miedo, mientras las luces del tren se acercaban. El olor metálico del miedo crujía en el aire. En una fracción de segundo, tomó una decisión. Se lanzó hacia la luz, corriendo a través de la estación, sintiendo cómo la niebla se estrechaba a su alrededor, como garras intentando atraparlo. La visibilidad se disipó. Carlos cerró los ojos, intentando recordar el calor del abrazo de Valeria. Cuando los abrió, estaba de vuelta en su hogar, en la cocina donde riegan los recuerdos. Pero la tranquilidad era una ilusión. La cocina era un terreno baldío. Las sillas estaban caídas, y una tristeza sofocante impregnaba el aire. Las paredes parecían susurrar sus miedos anticuados, recordándole que ya nada sería igual. «¡Valeria!», gritó, pero su voz se desvaneció entre los ecos de la nada. Con pasos diligentes, buscó en el salón, luego en el baño, y finalmente en el cuarto de su hija. Todo estaba vacío. La desesperación se apoderó de él. Los recuerdos se vuelven cuchillos afilados. La risa de Valeria en el columpio del jardín,
resonó en su mente, desmantelando su cordura. En la esquina del cuarto, un objeto brillaba tenuemente. Carlos se acercó, temblando. Era un pequeño espejo, no el que había visto antes, pero aún emanaba un aura inquietante. La superficie era como agua tranquila, pero no reflejaba su imagen. En cambio, se proyectaban escenas distorsionadas. Vio figuras familiares, pero sus rostros estaban envueltos en sombras. Entre ellos, una figura se hacía notable. Parecía Valeria, pero algo la acompañaba. Carlos sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. —¿Qué le has hecho? —balbuceó, acercándose al espejo con esperanza y miedo. La imagen se volvían más definidas, y su corazón se detuvo. No podía volver a perderla. La figura detrás de Valeria sonrió con malicia. Sus ojos vacíos, llenos de un fuego inhumano. —Fue tu elección, Carlos —resonó una voz profunda, como un susurro en su oído. Mediante un grito ahogado, Carlos deseó romper la conexión. Se dio vuelta, solo para encontrarse cara a cara con la oscuridad que había evitado. Confrontando las sombras, entendió que se enfrentaba a sus propios demonios. En el aire flotaba una pregunta, crujiente y ambigua. ¿Es este el final, o solo el comienzo de tu sufrimiento? Justo en ese momento, la figura del espejo se deslizó hacia adelante, lista para devorar sus esperanzas más brillantes. ¿Tendría Carlos la fuerza para enfrentar lo que había desatado? ¿O se daría por vencido en la lucha entre la luz y la oscuridad que acechaba a su familia? La figura sombría se acercó a Carlos con pasos lentos, cada uno resonando como un eco de su propia desesperación. La intensidad del miedo lo inmovilizó. La habitación se oscurecía más, como si las sombras se alimentaran de su aliento. En el umbral de su mentalidad, recordó las advertencias de su abuela, aquellas historias sobre el espejo que atrapaba almas. No mires, Carlos, no mires, resonaba en su cabeza. Debía hacer algo. Con un grito sordo, levantó la mano para cubrir sus ojos, pero no pudo resistir la tentación. Un impulso destructivo lo obligó a mirar. La imagen del espejo comenzó a distorsionarse aún más, revelando una versión de Valeria, atrapada en un profundo llanto. Su rostro, antes hermoso y sereno, ahora reflejaba un horror inimaginable. —¡Valeria! —gritó, su voz desgarrada, pero el eco le respondió con carcajadas escalofriantes. Una risa que no pertenecía a su amada. Se dio cuenta, en una horrenda epifanía, que lo que estaba frente a él no era solo un reflejo, sino un vínculo con otra dimensión, un lugar donde los deseos se tornaban en pesadillas. La figura oscura se mantenía erguida detrás de Valeria, iluminada por un destello del interior del espejo. Era grotesca. Su piel, pálida como el mármol, contrastaba con su mirada y su sonrisa hinchada, como si se alimentara de los miedos que Carlos había guardado durante años. No eres más que un espectro, un eco de lo que podrías haber sido, susurró la figura. Carlos sintió la rabia y el miedo enredarse en su pecho, mientras la desesperación se intensificaba. Se lanzó hacia el espejo, con la intención de romperlo, de liberar a Valeria de esa prisión, pero, a medida que se acercaba, la fuerza oscura le lanzó una ráfaga de frío. Su piel se erizó, y fue como si las sombras lo atraparan entre sus garras. En un instante, fue arrastrado hacia el interior del espejo. Sintió cómo los tejidos de su realidad se rasgaban como si fueran papel. Las manos de la figura intentaron atraparlo, pero él luchó. Cada golpe resonaba con un eco de su propia vida. Las imágenes de su hija, de Valeria y de los momentos felices empezaron a desvanecerse en la bruma que ahora lo rodeaba. Carlos se vio en un mundo paralelo. Ahí todo estaba torcido. El cielo, rojo como la sangre,
se reflejaba en un abismo de oscuridad. El aire estaba impregnado de un olor a descomposición. Un paisaje desolador se extendía frente a él, donde ecos de risas eran reemplazados por gritos ahogados que emanaban de la niebla. Era un laberinto de pesadillas, un lugar donde el tiempo carecía de sentido. ¡Carlos! La voz de Valeria resonó, rompiendo la distracción de los espectros que danzaban a su alrededor. Carlos giró, buscando la fuente de aquel grito, que parecía un faro en la oscuridad. ¡Aquí, Carlos! La voz era un canto, un rayo de esperanza en la penumbra. Siguió los ecos mientras corría sin rumbo, pero la niebla lo atrapaba, intentando arrastrarlo hacia el abismo. Cada paso era más pesado, como si el aire se volviera más denso. Sin embargo, su amor por Valeria le daba fuerza. Con determinación, se lanzó hacia la dirección de su voz. Finalmente se encontró en una plaza, donde la niebla se levantaba, revelando figuras. Eran personas, pero sus ojos reflejaban un profundo vacío. Él tomó aliento, pensando en su familia, en lo que perdería si no lograba salir. Las figuras se acercaron, susurrando secretos oscuros, alentando la duda y el miedo. ¡Carlos! Gritó Valeria, una vez más, angustiada. La urgencia en su voz lo alentó a seguir adelante. Cada paso hacia el sonido lo acercaba, pero las sombras pulsaban a su alrededor, amenazando con devorarlo por completo. Al encontrar una figura familiar en el borde de la plaza, Carlos se detuvo. Era Valeria, pero estaba rodeada de sombras que intentaban devorarla. «¡No! ¡Déjala!», suplicó, pero su voz parecía un susurro en el viento. La figura oscura se deslizó nuevamente hacia él, acercándose con una sonrisa retorcida. «¿Quieres liberarla, Carlos? Solo necesitas ceder». El aire se volvió frío, y la tentación ardía en su mente. La elección se presentó nuevamente. No había escapatoria. ¿Podría Carlos vencer a las sombras que acechaban su mente y salvar a Valeria, o quedaría atrapado en un ciclo eterno de desesperación? En el instante crítico, una verdad aterradora se reveló. La oscuridad siempre había estado dentro de él. ¿Podría esperar lo peor para salvar lo que amaba? ¿O sucumbiría a lo que lo atormentaba? La plaza se llenó de risas distorsionadas, que resonaban en el aire como si el tiempo mismo se estuviera burlando de Carlos. A su alrededor, las sombras danzaban, arrastrando a personas cuya mirada vacía no mostraba nada más que desesperanza. Intentó pensar con claridad. Valeria estaba tan cerca, pero el frío de la figura oscura le calaba los huesos. Un recordatorio constante de la amenaza que se cernía sobre ellos. ¿Ceder? ¿Ceder a qué? La voz de Carlos temblaba. Su desafío era un eco en el caos que lo rodeaba. La figura se acercó. Su sonrisa se ensanchó de manera inquietante, mostrando unos dientes afilados que reflejaban un brillo antinatural. Ceder a tus peores miedos, a tus deseos más oscuros. Este mundo puede ser tuyo. Todo puede ser distinto si simplemente lo aceptas. La figura extendió una mano hacia Carlos, como si prometiera una libertad de los tormentos que lo consumían. El corazón de Carlos latía desbocado. La idea de poder cambiar su dolor, de tener a Valeria de vuelta de la mano, empezaba a sonar tentadora, pero de inmediato se acordó de su hija, pequeña y vulnerable en el mundo real. Estaba dispuesto a arriesgar todo, incluso su alma, por un deseo efímero. «Valeria, lucha, lucha contra eso», gritó, su voz superando el murmullo del terror que lo rodeaba. Sin embargo, las sombras que rodeaban a Valeria parecían consumir su fuerza. La figura oscura soltó una risa gutural, una sinfonía de dolor. «Ella es solo una marioneta aquí, y tú lo sabes, Carlos. Tu amor no puede salvarla». Cada palabra era una aguja que se clavaba en su mente, burlándose de su impotencia. «No,
No puedo permitir que eso te tome. La desesperación se intensificó en su pecho. Con cada palabra que pronunciaba, el aire se volvía más pesado y un sudor frío le corría por la espalda. Pero no podía rendirse. Se concentró, recordando las noches en que Valeria reía, la forma en que su hija lo abrazaba. Los recuerdos eran luces en esta oscuridad. «¡Yo te liberaré!». Carlos dio un paso hacia adelante, luchando con cada onza de fuerza que le quedaba. La figura dio un paso atrás, sorprendida por su resistencia, pero el eco de su risa llenó la plaza, resonando como un canto de guerra. Las sombras, ahora más agresivas, empezaron a moverse hacia él como un maremoto. Carlos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las figuras alrededor comenzaron a acercarse, abriendo sus bocas en gritos distorsionados. Detrás de ellos, el horizonte del mundo paralelo se desvanecía, y un abismo oscuro se abría. «¡No! ¡No voy a ser como tú!». Carlos extendió ambos brazos, como si pudiera ahuyentar la oscuridad. Un cortante frío envolvió su cuerpo, pero recordó la luz de Valeria, la calidez de su amor. «¡Lucha!». La voz de Valeria resonó en su mente una vez más, esta vez clara y firme. Carlos cerró los ojos, respiró hondo, y en un momento de claridad, sintió cómo la energía de su amor se encendía. Abrió los ojos, y un brillo cálido lo rodeó, dispersando un poco de la niebla que lo mantenía atrapado. En un acto de valentía, gritó: «¡Nunca me rendiré! ¡Nunca!». Su voz vibró con poder. La figura oscura soltó un grito de furia, tambaleándose por un instante. «Esto no ha terminado, Carlos», se escuchó, mientras las sombras comenzaban a retirarse, como si se desvanecieran ante una luz que apenas comenzaba a brillar. Pero justo cuando empezaba a sentirse seguro, la plaza se transformó. Un temblor sacudió el aire, y la risa del espectro resonó, volviendo a llenar el espacio. De repente, el suelo bajo sus pies se rompió, formando un pozo oscuro que lo aspiraba. Carlos luchaba con todas sus fuerzas, pero las sombras regresaron, más agresivas. Las figuras a su alrededor comenzaron a gritar con voces entrecortadas, perdidos en su propio tormento. «¡Carlos! ¡Ven a mí!». La voz de Valeria se desvanecía, y una mano pálida se alzaba, intentando sujetarlo. «¡No!», gritó mientras caía, y una nueva verdad aterradora se reveló en su mente. No solo estaba luchando por Valeria, sino también contra sus propios miedos. Un abismo que parecía no tener fin. Podría encontrar la salida antes de que la oscuridad lo reclamara para siempre. ¿O sería este su fin? Un cautivo en el tormento de su propia mente. Y así, entre gritos y sombras, la caída se tornó interminable. El aire se tornó denso y caliente mientras Carlos caía, un tiempo que parecía alargarse por su desesperación. La oscuridad lo abrazaba, haciéndolo sentir como un niño perdido en un bosque de sombras. Sin embargo, en medio de la locura, recordó el brillo de los ojos de Valeria, y con esa imagen, un destello de determinación emergió. Necesitaba salir. De repente, el fondo del pozo se desdibujó y se convirtió en un paisaje lleno de luces moribundas, como estrellas apagadas flotando en la nada. Carlos sintió un tirón hacia arriba y el oscuro vacío lo escupió de regreso, arrojándolo contra el suelo de la plaza que había dejado atrás. Pero ahora todo era diferente. La plaza mostraba un rostro más grotesco. Las sombras no solo danzaban, ahora literalmente se arrastraban y se abalanzaban sobre él. «¡Valeria!», gritó, desesperado, mientras se incorporaba. Sus manos temblorosas tocaron el suelo helado. Las risas distorsionadas se convirtieron en susurros en su oído, como si las sombras intentaran comunicarse, contarle secretos de su tormento. «¡Carlos! ¡No puedes escapar!».
Un susurro frío y burlón lo envolvió. La figura oscura emergió de entre las sombras, más imponente que antes, con una presencia que llenaba el aire de opresión. Has fallado, Carlos. No hay vuelta atrás. Ya has tocado el abismo, y tu alma es parte de él ahora. La voz era suave, casi una caricia, pero el tono le heló la sangre. No, no puedo dejar que esto me consuma. Carlos, con un grito desgarrador, lanzó su fuertísima energía hacia la figura. La luz que había cultivado con su amor palpitaba dentro de él. Y en ese momento comprendió que la verdadera batalla no era solo por Valeria, era por cada recuerdo, cada instante de risa, por el amor que lo mantendría en pie o lo destruiría por completo. Su luz rebotó contra las sombras, enfocándose en un solo punto, iluminando poco a poco la negrura que lo rodeaba. A su alrededor, las figuras comenzaron a gritar, cubriéndose los rostros, intentando huir de aquel ardor. Ceder no es una opción, Carlos gritó, soltando un alarido de energía que resonó en el aire. Las risas se transformaron en lamentos. La oscuridad retrocedía mientras él avanzaba. La figura oscura se tambaleó. Su sonrisa se torció en un mueca de odio. ¿Crees que puedes resistir? Eres solo un recuerdo, nada más. Y una vez más, la plaza se retorció y se convirtió en un laberinto de sombras ansiosas, como si el miedo mismo intentara atraparlo en una red de desesperación. Carlos sintió que el suelo vibraba, y la risa se convertía en un grito de furia que hacía eco en sus oídos. Las sombras comenzaron a cerrarse en torno a él, y un nuevo temor eclipsó su lucha. ¿Podría ser que haberse resistido sería peor que ceder? «No voy a echarme atrás», gritó mientras buscaba a Valeria en el caos desbordante. «Valeria, estoy aquí, sigue luchando». Pero mientras gritaba, la plaza fluctuó nuevamente, distorsionándose hasta cambiar en un instante, llevándolo a una escena apocalíptica. Era el hogar que compartían, lleno de luz, pero muy apagado y cubierto de tela de araña. Su mente comenzó a fragmentarse, y una risa elocuente llenaba el aire. «En este mundo, tu amor es un eco, solo será un susurro». La desesperación anidaba en su pecho con un peso aplastante. Necesitaba decidir, seguir luchando por un amor que tal vez nunca regresaría, o aceptar su destino y salvarse a sí mismo. La figura oscura se acercaba, y el miedo lo hizo tambalear. Si solo pudiera encontrar a Valeria, si solo pudiera ceder. Las sombras lo rodeaban. Su incapacidad para decidir se tornó en un grillete. La risa resonante de la figura podría ser la última cosa que escuchara. Podría en verdad encontrarla en este tormento, o el sacrificio de su amor lo condenaría para siempre. La luz y la oscuridad luchaban en su interior, y las risas crecían hasta que un grito de furia resonó en su ser. Podía sentir que su tiempo se agotaba, y, en un último intento, alzó su voz junto a su corazón. «Valeria, nunca me iré». Pero el eco de su propio grito se desvaneció, consumido por la oscuridad que lo rodeaba, haciendo que su mundo se desmoronara. Pero realmente había perdido, o solo estaba eligiendo un nuevo camino. La plaza se empezó a retorcer de nuevo mientras se cerraba sobre él. Carlos luchaba en el centro de su propio abismo. Todo se sumergió en silencio, hasta que un nuevo grito resonó en el aire. No el suyo, sino uno lleno de sufrimiento y esperanza. «Carlos». Era Valeria. Podía ser, en el corazón del caos. La pregunta quedó suspendida. ¿Estaría realmente cerca? ¿O era otro engaño de la oscuridad? El sonido de ese grito reverberó en la plaza, creando una especie de onda que hizo que las sombras retrocedieran momentáneamente. Carlos
con el corazón desbocado. Se quedó parado en medio de la oscuridad, congelado entre la incertidumbre y la ansiedad. «Valeria», murmuró, sintiendo que la calidez de su nombre se desvanecía en la frialdad de la noche, mientras la atención de la figura oscura se desvió momentáneamente hacia el eco del grito. Carlos se aferró a la chispa de esperanza que iluminaba su alma, sin pensarlo dos veces. Corrió hacia el sonido, guiándose por la dirección en la que había percibido la voz. Cada paso que daba resonaba más fuerte que el anterior, como si el suelo respondiera a su determinación con un rugido de apoyo. Las sombras que solían ser sus enemigas ahora parecían confusas, titubeando a su alrededor, pero tan pronto como Carlos se movía, la figura oscura lo seguía, con un resplandor amenazador que emanaba de su ser. «¿Crees que puedes salvarla? Ella es parte de la oscuridad ahora», susurraba. Su tono era un lamento burlón que le helaba la sangre. «¡No!», Carlos gritó, bloqueando la voz de la figura con su propia determinación. «Ella es luz, es amor, nunca se rendirá». Pero en su interior, la duda comenzaba a formar raíces, desafiando la valentía que había cultivado con amor. Las sombras a su alrededor comenzaron a congregarse, serpenteando hacia él con una voracidad inesperada. Carlos sintió una presión creciente, como si 1000 manos invisibles lo empujaran hacia el abismo. Se detuvo, respiró hondo y recordó el rostro de Valeria sonriendo, su risa que llenaba todo vacío, su calidez que disipaba el frío. Tenía que encontrarla. Era su única salida. Mientras corría, se dio cuenta de que el paisaje cambiaba a su alrededor, al igual que sus recuerdos. Lo que antes fue acogedor era ahora una trampa. Vio imágenes de su hogar, pero todo estaba deshecho. Las paredes estaban cubiertas de sombras que susurraban secretos lúgubres. «Carlos, no hay salvación», se burlaban con ecos distorsionados, llenando su mente de ansiedad. «¡Cállense!», rugió él, sintiendo que su propio grito traía consigo una chispa de luz. La plaza se iluminó brevemente, y en esa fracción de segundo vio la figura en la distancia, Valeria, atrapada entre las sombras, extendiendo la mano hacia él con ojos desolados. «Carlos». Su voz temblaba, pero había un destello de esperanza. «Ayúdame». Sin pensar en las consecuencias, corrió hacia ella, pero las sombras se alzaron como serpientes, enrollándose alrededor de sus pies y piernas, tratando de arrastrarlo hacia el abismo que tanto temía. «¡No me sueltes, Valeria!», gritó, aferrándose a su imagen. En un momento de desesperación, comenzó a luchar contra los grilletes invisibles que lo mantenían prisionero. Las sombras se alzaban, arrastrándose como aves de mal agüero. «¿Ves? La oscuridad siempre pesa más que la luz». «Ella es mía», rugió la figura oscura, gozándose en la lucha interna de Carlos, como si disfrutara viendo el desgaste de su espíritu. «¡Sálvanos!», imploró Valeria, su rostro ahora surcado por lágrimas de desesperación. En un arrebato de pánico y amor, Carlos sintió que la rabia lo consumía. Con un grito que hacía eco en cada rincón de la plaza, liberó una onda de luz que sacudió la oscuridad. Las sombras se dispersaron, pero en ese momento crucial, algo se rompió en el ambiente. Las risas se transformaron en aullidos. El aire se volvió pesado, y estaba claro que la resistencia no venía sin sacrificio. Valeria desapareció, tragada por la oscuridad, mientras Carlos caía de rodillas, derrotado. «¡No!», gritó, pero el espacio que la envolvía se cerró abruptamente. Se sintió solo, con un vacío inmenso en el pecho, y la certeza de que había más en juego ahora. No solo luchaba por ella, sino por ellos, por un futuro que quizás nunca existió. Entonces, un frío gélido le recorrió la espalda.
Eres tú quien se ha entregado a la oscuridad, Carlos, dijo una voz familiar, con un tono que parecía acariciar su alma mientras desgarraba su corazón. La elección que tomes a continuación definirá tu fin. Las sombras empezaron a moverse de nuevo, formando patrones inquietantes alrededor de su cuerpo. Carlos comprendió que no solo luchaba por Valeria. La decisión ahora era sobre su propia vida. Mientras se levantaba, un nuevo grito penetró la oscuridad, y una extraña figura emergió entre las sombras. Antes de que pudiera reaccionar, la voz resonó en su mente como un eco. ¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo por ella? Porque me temo que es lo que necesitarás para salir de esta... Lo que venía a continuación lo llenó de un terror indescriptible. Estaría listo para entregarse a algo más terrible que la oscuridad misma. La oscuridad temblaba a su alrededor, y el aire se cortaba como cuchillo, mientras Carlos lidiaba con el abismo que se abría bajo sus pies. No solo una elección, sino un sacrificio, una rendición total, o la condena a vivir en el tormento sin fin. Valeria, el recuerdo de su voz, su risa, todo brillaba en su mente como una luz en medio de todo ese horror. ¡Valeria!, gritó, buscando la manera de llegar a ella en medio de las sombras danzantes. Las risas distorsionadas rondaban de nuevo. La figura oscura retrocedió, hablando con una voz que parecía venir de un lugar muy profundo. Cada desesperación te hace más débil, Carlos. ¿Realmente crees que puedes salvar lo que ya está perdido? Pero la imagen de su pequeña, atrapada en aquel mar de oscuridad, lo llenó de nueva energía. Carlos sintió que el amor que todavía alimentaba su alma se transformaba en una hoguera. No podía ceder. No habría lugar para el arrepentimiento. Con un empuje de fuerza, decidió que debía elegir. Cerró los ojos y respiró hondo. Lo que estaba a punto de hacer lo aterra, pero el momento de la verdad se acercaba. Sé que tengo que entregarme, pero no puedo abandonarla. No me rendiré. Mientras estas palabras brotaban de su corazón, intentó recordar cada momento feliz. Las risas, los abrazos, el calor de su hija, ese amor que parecía salvarlos, incluso en medio de la tormenta. La figura oscura se acercaba, una sombra permanente y amenazante, que hacía eco en su corazón. «Estás perdido», decía, y Carlos sintió cómo el frío intenso avanzaba. Pero entonces recordó la luz, abrió los ojos, y sintiendo el valor desbordar su pecho, extendió la mano hacia la figura. «¡Te echo fuera!», gritó. En ese instante, todo el amor que había guardado chisporroteaba en sus venas y se proyectaba, formando un rayo de luz intensa que cruzó el espacio. Las sombras comenzaron a temblar, retrocediendo ante su brillo, como si la oscuridad no pudiera soportar esa intensidad. Aún así, la figura oscura apenas vaciló. Se volvió más fuerte. «No me puedes destruir», dijo, pero Carlos ya no estaba escuchando. Con su recuerdo de Valeria aún al frente, se zambulló en aquel abismo negro. Un estallido de luz irrumpió cuando la conexión se hizo más fuerte. Su cuerpo ardía mientras el pavoroso eco de sus sentimientos se expandía, iluminando cada rincón oscuro que lo rodeaba. «¡Liberamos a Valeria!», gritó, y la luz que emanó de su interior se transformó en un vórtice que reclamaba todas las sombras. Las risas se disiparon en gritos de terror, y el aire parecía vibrar con su lucha. La figura oscura gritó. Ya no era la triunfadora, sino un aventurero acorralado. «Esto no ha terminado, Carlos», resonó la voz, mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse en la claridad, y el abismo se cerraba. Carlos mantuvo su mirada firme, continuando hacia adelante. La visión de Valeria brillaba más cerca. Su propia fuerza comenzaba a disminuir, pero el amor lo impulsaba. Con un último esfuerzo,
se zambulló en la luz, dejando atrás todas las sombras que aquel había revelado sobre su vida. La luz lo envolvió, y sintió como su ser se expandía. Una ráfaga de claridad y calor lo recorrió, y él se encontró de pie en un claro, con el sol brillando intensamente, como si el mundo le devolviera la vida. Se giró, y allí estaba ella, Valeria, su hija, su luz. ¡Papá!, gritó, corriendo hacia él con los brazos abiertos. La abrazó con fuerza, sintiendo su calor, sintiendo que todo el terror se desvanecía, que se había hecho justicia. Las sombras retrocedieron, atrapadas en la oscuridad, y nunca más lo seguirían. «Lo logramos», susurró Carlos, sintiendo cada peso en su chest desvanecerse. Dio un paso atrás y vio cómo un brillo en el cielo empezaba a disipar la neblina que alguna vez los había traído a la desesperación. Ya no había ecos perturbadores, solo paz. Ana apareció junto a ellos, y juntos formaron un triángulo de esperanza. La familia estaba reunida. El amor prevaleció. Carlos sonrió, sintiendo que habían conquistado lo imposible, que habían pasado un camino difícil, pero que el amor siempre vencería. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, señalando un nuevo comienzo. Contentos, se dieron la mano, cruzaron hacia el camino principal, ahora iluminado por la luz del atardecer, listos para enfrentar lo que viniera. Nadie podría arrebatarles el amor del uno por el otro. Mientras el sol se ocultaba, Carlos sabía que aún existían sombras en el mundo, pero en el corazón de su familia había luz, y eso era suficiente para enfrentar cualquier oscuridad. La historia de su viaje por carretera se convirtió en un eco alentador, una lección sobre la importancia del amor y la unidad, y con eso, la familia dejó atrás el motel del terror, tomando el camino que les llevaría a nuevos horizontes, llenos de plenitud y amor. No olvides, amigo, que el amor es la fuerza más poderosa. Así que suscríbete ahora mismo al canal. No querrás perder las historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías sobre esta increíble conclusión y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta historia inspiradora. No esperes ni un segundo más. Así que actúa y sé parte de esta comunidad valiente que enfrenta la oscuridad con luz.